Imagina que estás aplastado entre la multitud. Es el mediodía en Jerusalén, pero el aire pesa como plomo. El calor de la primavera se mezcla con el polvo levantado por cientos de miles de pies. Estás rodeado por casi 3 millones de peregrinos. Han viajado desde Egipto, desde Roma, desde Mesopotamia, todos apiñados en estas calles estrechas de piedra caliza. El olor a sudor humano se confunde con el humo de los corderos sacrificados para la Pascua. No puedes moverte libremente. Los soldados romanos están en cada esquina. Sus armaduras brillan débilmente bajo un cielo que, de manera antinatural, ha comenzado a oscurecerse. Sientes la tensión, una tensión física, real. La ciudad entera es una olla de presión a punto de estallar. Anoche, un rabino de Galilea fue arrestado. Esta mañana, fue condenado y arrastrado fuera de las murallas para ser ejecutado mediante crucifixión, el método más brutal del imperio. Para muchos en esta multitud, él era la esperanza. Para otros, un peligro. Pero ahora, colgado de maderos gruesos fijados con clavos de hierro forjado, su vida se apaga. De repente, un grito rasga la oscuridad. Es un sonido agudo, gutural. El Galileo acaba de exhalar su último aliento. Y entonces, la física misma se rompe. El suelo bajo tus sandalias se sacude con una violencia aterradora. No es un temblor lejano, es una fractura geológica profunda. La falla del Jordán se está moviendo. Pierdes el equilibrio y caes de rodillas sobre los adoquines. Escuchas el crujido ensordecedor de la roca caliza partiéndose en las colinas que rodean la ciudad. En medio del pánico, el Evangelio de Mateo registra algo que desafía la razón humana. Un evento descrito en apenas 2 versículos, pero tan masivo que la historia no ha podido silenciarlo. Las tumbas se abrieron. Las pesadas piedras circulares que sellaban los sepulcros fueron expulsadas de sus rieles por la fuerza de la presión tectónica, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Quiénes eran ellos? ¿A dónde fueron después? ¿Qué vio la gente cuando estos muertos caminaron por las mismas calles donde tú estás ahora arrodillado? Durante 20 siglos, este momento ha generado más preguntas que respuestas. Hoy no vamos a especular. Vamos a tomar el texto bíblico, la geografía exacta y el contexto histórico del siglo I para entender lo que realmente ocurrió. Porque lo que pasó en ese viernes del año 33 no fue una simple casualidad geológica, fue una declaración de poder. Dios mismo estaba afirmando con fuerza sísmica lo que acababa de ocurrir en el Gólgota. Prepárate, estás a punto de entrar en las calles de Jerusalén para presenciar cómo el dominio de la muerte oscura comenzó a colapsar. Imagina que eres un sacerdote, estás de pie en el recinto sagrado, el humo espeso de los sacrificios llena tus pulmones. Afuera, el suelo sigue temblando, pero aquí adentro, estás enfocado en el lugar santo. Frente a ti se levanta la barrera más impenetrable del mundo antiguo, el velo del templo. No es una cortina común, es una estructura masiva, mide 18 metros de altura, tiene 30 centímetros de grosor, está tejida con lino puro de 4 colores diferentes, es tan pesada que 100 hombres no podrían moverla. Detrás de ese tejido denso reside el lugar santísimo, el espacio donde habita la presencia misma de Dios. Ningún israelita común puede cruzar, solo el sumo sacerdote, una vez al año, entra allí. Es la frontera física entre la divinidad pura y la humanidad. De pronto, el suelo bajo el templo se levanta. No es una metáfora, es la actividad sísmica real de la falla del Jordán liberando energía acumulada. Las columnas de mármol gimen bajo la presión tectónica extrema. Pierdes el equilibrio. Crees que la estructura entera colapsará sobre tu cabeza. Y entonces, escuchas un sonido que te hiela la sangre. No es el crujido de la piedra caliza, es el desgarro violento de la tela. Miras hacia arriba. El velo gigante se está rajando. No desde abajo, como si alguien lo estuviera cortando. Se raja desde lo más alto, cayendo al mármol. Una fuerza masiva corta el lino grueso como si fuera papel. Cae en 2 mitades. El polvo de los siglos llena el aire. Tus ojos se abren con terror. El lugar santísimo, oculto durante generaciones, queda expuesto. La frontera material ha sido destruida en segundos. Mientras tanto, a 400 metros de distancia, en el Gólgota, el sacrificio perfecto acaba de completarse. El velo rasgado no es una coincidencia, es una declaración. El acceso directo ha sido abierto. Afuera, la tierra continúa fracturándose. Los sedimentos del Mar Muerto todavía conservan la evidencia geológica de este evento del primer siglo. La geografía del área entera es alterada. Las rocas calizas se parten por la mitad a lo largo de las colinas. La energía acumulada rompe la superficie. Y con esa ruptura violenta, las pesadas puertas del sistema funerario judío saltan por los aires. Pero tú todavía estás en el templo. Respiras agitado. Comprendes de inmediato que el sistema antiguo terminó. El límite fue abolido por completo. El
definitivo ha pagado el precio final, y la naturaleza misma no pudo soportar el peso de esa transacción sin quebrarse violentamente ante la mirada de todos los habitantes. Ustedes pueden imaginar el pavor extremo en sus rostros pálidos durante ese instante crucial de la historia universal que lo cambió todo para siempre. Imagina que caminas por las afueras de Jerusalén. Es la mañana del sábado. El polvo del terremoto de ayer aún flota en el aire. Todo está extrañamente silencioso. Miras hacia las colinas de roca caliza y tu corazón se detiene. Decenas de tumbas están abiertas. Las enormes piedras circulares de sellado están desplazadas. Fueron expulsadas violentamente de sus ranuras por el desplazamiento tectónico. Pero no ves a nadie. Te acercas lentamente, conteniendo la respiración. Los nichos tallados en la piedra están oscuros. Las vendas funerarias siguen ahí. El olor a mirra y descomposición te golpea el rostro. Nadie entra, nadie sale. ¿Qué harías si vieras los cementerios abiertos de tu ciudad durante un día entero? Esa fue la realidad física de Jerusalén durante casi 40 horas. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la madrugada, las tumbas quedaron expuestas al sol del Medio Oriente. Mateo registra un detalle temporal preciso que a menudo pasamos por alto. Los sepulcros se abrieron el viernes, pero los cuerpos no salieron hasta después de la resurrección de él. Hubo un intervalo, una pausa perturbadora y silenciosa. ¿Por qué esta demora inquietante? Aquí no hay magia ni accidentes biológicos. Es el orden implacable del diseño divino. En la agricultura del siglo I, los campesinos de Judea conocían la ley de las primicias. El primer fruto de la cosecha marcaba el inicio oficial. Ningún otro fruto podía recogerse o presentarse antes de ese primer grano sagrado. Si los santos hubieran salido de las tumbas de piedra caliza el viernes, el orden universal se habría roto. El Galileo tenía que ser la primicia absoluta, el primer vencedor real de la muerte en la historia de la humanidad. Su resurrección fue el evento ontológico central, el impacto que rompió el dominio físico de la tumba. Solo cuando él salió victorioso en la madrugada del domingo, los demás pudieron levantarse, como un efecto dominó que altera las leyes de la biología para siempre. Ustedes pueden ver cómo el miedo de ese sábado se transforma de repente. Las tumbas abiertas ya no son señales de destrucción estructural por el sismo, son la antesala de una victoria inminente. Los habitantes de Jerusalén observaban los sepulcros destrozados con terror. Pensaban que era una tragedia geológica que profanaba a sus muertos. No entendían que el fin de los tiempos estaba brotando de la tierra fértil de Judea. El sepulcro vacío del domingo por la mañana cambió la trayectoria del universo. Y en los cementerios que rodeaban la ciudad, la quietud del sábado fue destrozada por el sonido de la vida que regresaba a la carne fría. Ese sonido lo cambió absolutamente todo de manera irreversible para el resto del mundo. Imagina que estás en el mercado central de Jerusalén. Es el lunes por la mañana después de la Pascua. El ruido de los comerciantes llenos de especias y animales vivos ensordece tus oídos. La ciudad está en su punto de máxima ebullición. Hay peregrinos de todas las naciones comprando suministros para el largo viaje de regreso. De repente, un silencio antinatural cae sobre la calle estrecha. Una cesta de fruta cae al suelo, derramando su contenido de forma caótica. Levantas la vista. Una figura avanza lentamente entre la multitud asustada. La gente retrocede empujándose contra las paredes de piedra caliza. Sus rostros están pálidos. Reconoces a esa persona inmediatamente. Es un vecino que viste ser enterrado hace 3 meses. Su piel tiene color. Sus ojos te miran directamente con una intensidad asombrosa. Sus pies levantan el polvo real del suelo seco. Sientes un sudor frío recorrer tu espalda, mientras el pánico paraliza tus músculos completamente. No estás viendo una visión borrosa generada por tu mente cansada. No es un fantasma etéreo que desaparece con el viento. El Evangelio de Mateo usa una palabra griega muy específica para describir esto: enfanizo. Significa hacerse visible de manera clara, física y totalmente deliberada. Estas personas no estaban deambulando como sombras desorientadas por los callejones oscuros de Judea. Estaban caminando bajo la luz brillante del sol implacable del Medio Oriente. Fueron identificados por decenas de testigos en el espacio público más concurrido del mundo judío antiguo. ¿Quiénes eran estos individuos que rompieron las leyes estrictas de la biología humana? El texto bíblico los llama simplemente agioi, los separados para Dios. Los estudiosos académicos han debatido durante siglos enteros si eran los antiguos patriarcas, como Abraham o David, o si eran creyentes recientes que habían seguido al maestro de Galilea. Pero hoy no nos perderemos en esas discusiones teológicas largas, teóricas y circulares.
Lo que la historia exige reconocer es el impacto físico y social de su presencia viva hoy. Ellos eran totalmente reconocibles. Sus rostros eran familiares para la inmensa población asombrada. Dios no eligió un martes aburrido de enero para organizar este evento sin precedentes históricos. Eligió la semana exacta de la Pascua, el momento preciso de máxima concentración demográfica internacional. Quería que la gran noticia viajara por todo el Imperio Romano en cuestión de pocas semanas. Imagina ahora a los líderes religiosos, los poderosos fariseos, observando esta escena aterradora desde muy lejos. Ellos creían firmemente en una resurrección futura reservada exclusivamente para el evento del fin de los tiempos. Esa era su estricta doctrina oficial, defendida con orgullo. Pero ahora, esa lejana doctrina estaba caminando con pies sucios por sus propias calles empedradas centrales. La historia humana se había acelerado de manera brutal e inesperada para sus mentes racionales. El futuro prometido estaba invadiendo su presente material con una fuerza física abrumadora e indetenible. Ustedes pueden sentir el terror profundo de las autoridades judías al ver colapsar su control absoluto repentinamente. No podían negar lo que todos los ciudadanos comunes estaban viendo con sus propios globos oculares aterrados. La fría muerte había sido derrotada públicamente, humillada frente a la multitud más grande de aquella época. Los muertos respiraban aire. Los corazones paralizados volvían a bombear sangre caliente con inmensa fuerza. Era una invasión biológica de la vida contra la muerte física absoluta. Ustedes los ven caminar, respiran, hablan. Sus cuerpos físicos ocupan espacio en las calles de Jerusalén. El aire entra y sale de sus pulmones calientes, pero una pregunta inmensa golpea sus mentes inmediatamente. ¿A dónde fueron después? El Nuevo Testamento guarda un silencio absoluto y ensordecedor sobre su destino final. No hay crónicas de sus viajes, no hay registros de sus conversaciones futuras, no hay tumbas nuevas marcadas con sus nombres conocidos. Mateo simplemente dice que aparecieron. Y luego, el texto avanza. ¿Por qué este silencio literario tan profundo? Porque el enfoque no está en sus biografías personales. La historia real no trata sobre cuántos años más vivieron, trata sobre la fractura definitiva de la muerte. Imagina el impacto biológico y psicológico. La muerte siempre tuvo la última palabra en la historia humana. Siempre fue el muro de piedra caliza contra el que chocaban todas las esperanzas. Una ley termodinámica inquebrantable. El polvo volvía al polvo, sin excepciones. Pero ustedes están parados frente a la evidencia física de que esa ley fue derogada. El poder que vació esas tumbas el viernes por la tarde no fue un truco óptico. Fue una fuerza superior a la entropía universal. Las ataduras celulares de la descomposición fueron revertidas. Esa es la victoria real. El apóstol Pablo lo gritaría años después con una certeza forjada en el fuego de estos testimonios visuales. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esas palabras de Pablo no nacieron en el vacío académico de un monasterio silencioso. Nacieron de la memoria colectiva de esta ciudad hirviente. Nacieron porque hombres y mujeres comunes vieron tendones reconstruirse y corazones latir de nuevo bajo el sol intenso. Esta aparición transitoria demostró que el poder del Mesías se extendía más allá de su propia biología. Él no solo sobrevivió a la cruz romana de madera, él tomó el sistema entero de la mortalidad humana y lo aplastó desde sus cimientos geológicos. Ustedes observan a estas personas caminar hacia el horizonte polvoriento. Quizás ascendieron en ese mismo evento físico que llevó a Cristo, cautivando la cautividad. Quizás volvieron a dormir temporalmente. No lo sabemos con certeza absoluta, pero lo que ustedes y todos los testigos supieron ese día es que la muerte es solo un estado temporal, una puerta física que puede ser abierta y destrozada por el creador de la materia. El pánico inicial se desvanece lentamente en las calles empedradas. Una nueva comprensión radical comienza a invadir las mentes de los habitantes. El final absoluto ya no existe. La vida tiene el control supremo definitivo sobre todos los seres humanos, atrapados temporalmente bajo la tierra oscura, esperando pacientemente su gloriosa liberación final, garantizada históricamente, aquí, hoy, eternamente. Imagina que desciendes a una tumba en las afueras de la ciudad. El aire es frío, húmedo y pesado. Tocas las paredes. Es roca caliza sólida de Judea. Ves los nichos rectangulares excavados en la piedra. Los llaman Coquim. Ahí descansan los cuerpos envueltos en lino oscuro. Para sellar este lugar, los constructores usaron una piedra circular masiva. Pesa más de 1 tonelada métrica de roca compacta.
rueda sobre una ranura profunda cortada en el suelo duro. Una vez cerrada, la fuerza humana normal no puede abrirla. Es una bóveda de seguridad diseñada para mantener la muerte adentro. Pero ustedes saben lo que ocurrió aquel viernes por la tarde. El sismo no fue un simple temblor superficial, fue una liberación de energía tectónica masiva. La presión de la falla del Jordán fracturó la roca caliza. La fuerza mecánica empujó la enorme piedra circular fuera de su carril. La lanzó hacia atrás violentamente como si no pesara nada. La apertura de estas tumbas ilustra una realidad física y espiritual. En la teología bíblica antigua, la muerte nunca fue solo un proceso biológico. Era la consecuencia material directa y letal de la separación humana. El pecado actuaba como una fuerza de gravedad implacable e invisible. Empujaba a la humanidad entera hacia el polvo oscuro del sepulcro. Ustedes pueden ver la conexión perfecta entre ambos eventos paralelos ahora. Allá arriba, en la colina del Gólgota, la deuda inmensa fue cancelada. El hombre que no debía nada absorbió el castigo absoluto voluntariamente. Cuando él gritó y entregó su último aliento bajo el cielo negro, el precio fue pagado. Y cuando el precio total fue pagado irrevocablemente, la muerte perdió su raíz. Las tumbas se abrieron por una simple razón de causa y efecto. El poder que las mantenía cerradas herméticamente acababa de ser destruido. La fuerza del pecado que anclaba esas piedras pesadas se evaporó. No hubo magia en este evento explosivo. No fue un truco óptico para consolar a los seguidores tristes. Tampoco fue un efecto secundario geológico accidental sin ningún propósito. Fue el Creador alterando las leyes físicas para hacer visible una realidad profunda. De la misma manera que el velo rasgado demostró la apertura del acceso divino, las rocas partidas demostraron el colapso del sistema mortal. Ustedes pueden entender el pánico de quienes construyeron esos sepulcros fuertes. Confiaban ciegamente en la resistencia física de sus bóvedas de roca caliza pura. Creían que sus muertos estaban atrapados y asegurados para siempre bajo tierra firme. Pero la energía de la cruz destrozó la base misma de la muerte eterna. Con una fuerza sísmica destructiva, rompió las cadenas geológicas de los cautivos. La prisión material quedó abierta por toda la eternidad para todos nosotros. Imagina que eres un centurión romano estacionado en Jerusalén. Has visto ejecuciones brutales innumerables veces. Eres un hombre de guerra, disciplina y acero. Conoces perfectamente el peso de la espada corta y la táctica militar estricta. Pero ahora estás de pie junto a una cruz de madera áspera. Tus botas de cuero pesado están cubiertas de polvo grueso. De repente, la tierra bajo tus pies se quiebra violentamente. El cielo diurno se vuelve negro sin explicación astronómica lógica. Las rocas gigantescas frente a ti se parten por la mitad con un ruido ensordecedor. Tú y tus hombres están entrenados para enfrentar ejércitos rebeldes masivos, pero aquí están completamente paralizados por el terror puro. No pueden clavar sus espadas en un terremoto tectónico. No pueden arrestar a las leyes de la física colapsando. El pánico domina tu pecho blindado. Miras hacia el hombre ejecutado que acaba de morir, y de tu boca sale una frase que rompe tu lealtad política. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Tú no conoces la teología profunda de los rabinos judíos locales. No conoces las profecías antiguas escritas en los pergaminos sagrados ocultos. Estás usando el lenguaje oficial de tu propio imperio poderoso. En Roma, solo el emperador supremo recibe ese título divino exclusivo. Pero frente a esta exhibición de poder material, el emperador romano parece un insecto. La fuerza que acaba de romper las rocas calizas es superior a cualquier legión. El imperio entero no tiene armas contra el creador del universo físico. Mientras tanto, imaginen el estado mental de las autoridades religiosas. El Sanedrín tomó una decisión política calculada la noche anterior oscura. Ellos querían eliminar un problema social usando el poder letal romano. Pilato firmó el documento oficial de ejecución pública para mantener la paz civil. Todos pensaron que tenían el control absoluto de la situación tensa. Enviaron guardias armados para vigilar la entrada rocosa del sepulcro sellado. Confiaban en la piedra circular pesada y en el sello imperial de cera. Pero la resurrección no les pidió permiso burocrático a los sumos sacerdotes asustados. Las tumbas expulsaron a los muertos sin consultar a los gobernantes humanos locales. La autoridad humana quedó expuesta como una ilusión frágil y verdaderamente inútil. 50 días después de esa tarde de viernes, llegó el evento de Pentecostés. Las calles de Jerusalén se llenaron nuevamente con multitudes de peregrinos extranjeros. Pedro se levantó para hablar en el centro de la ciudad bulliciosa. Él proclamó valientemente que el carpintero ejecutado había resucitado con gran poder. Y él dijo: todos nosotros somos testigos oculares directos de este hecho. Ustedes deben entender que esa frase no era una simple metáfora espiritual vacía.
En esa multitud masiva había cientos de personas que vieron los sepulcros abiertos. Había ciudadanos que reconocieron a los santos resucitados caminando por el mercado ruidoso. Nadie podía negar el impacto físico de ese evento reciente tan abrumador. La evidencia estaba fresca y viva frente a ellos. Si todo fuera un fraude, las autoridades simplemente habrían mostrado el cadáver muerto. Pero no pudieron mostrar nada porque las tumbas quedaron brutalmente expuestas al sol. El cristianismo primitivo no creció basado en mitos invisibles compartidos en secreto. Creció porque la muerte perdió su poder en el centro geográfico del mundo, y el mundo entero cambió de inmediato. Esa victoria resuena hoy. Imagina que estás en el antiguo Valle de los Huesos Secos junto al profeta Ezequiel. No estás leyendo un pergamino viejo y polvoriento en una sinagoga silenciosa. Estás viendo cómo la historia se materializa físicamente frente a tus propios ojos atónitos. Durante muchísimos siglos, el pueblo de Israel leyó esa visión asombrosa como una metáfora lejana. Ellos pensaban que Dios estaba hablando solamente sobre la restauración política futura de su nación exiliada. Pero ese viernes terrible por la tarde, las calles empedradas de Jerusalén demostraron algo radicalmente diferente y superior. La profecía no era una simple figura poética de esperanza psicológica, era un evento geológico real. El texto bíblico antiguo decía claramente que Dios abriría los sepulcros y sacaría a su pueblo. Cuando el gran terremoto tectónico golpeó la ciudad y rompió la roca caliza masiva, esa promesa antigua se hizo totalmente literal. Los huesos se unieron con tendones físicos reales bajo la luz brillante. La respiración llenó los pulmones que habían estado colapsados por la muerte brutal. Ustedes pueden imaginar el impacto brutal de ver esa visión profética caminando directamente por el bullicioso mercado central. ¿Por qué solo el Evangelio de Mateo registra este acontecimiento tectónico tan abrumador? Muchos críticos modernos usan esta pregunta para dudar, pero la respuesta es profundamente lógica y muy coherente. Mateo escribía específicamente para ustedes, los lectores de trasfondo judío del primer siglo histórico. Él quería conectar los cables directos entre las promesas antiguas y esta realidad física concreta. Daniel había profetizado siglos antes, desde su exilio en la lejana Babilonia antigua. Él dijo que muchos de los que dormían en el polvo oscuro de la tierra serían despertados con gran poder. Mateo usó exactamente esa misma palabra clave a propósito. Él escribió que muchos de los santos se levantaron de repente. No fue un accidente literario menor de un escritor inexperto. Mateo estaba construyendo un puente histórico sólido y totalmente indestructible. Él les estaba diciendo a sus lectores contemporáneos que el fin de los tiempos ya había irrumpido violentamente en su presente material. La gran victoria final sobre la muerte no era un sueño abstracto para el futuro distante. Había comenzado oficialmente ese mismo domingo glorioso, con personas totalmente reconocibles por la multitud local inmensa. Ustedes no están leyendo un mito mágico elaborado, están presenciando el cumplimiento físico más grande de la historia antigua documentada. El Dios creador usó la misma tierra polvorienta para confirmar que su gran plan cósmico de salvación definitiva estaba perfectamente cumplido para siempre. Las rocas rotas fueron los primeros testigos silenciosos de esa victoria eterna e irrefutable. Esto prueba que su poder soberano controla las leyes biológicas. Ese hecho monumental transforma nuestra existencia eternamente desde este momento preciso. Imagina que estás de pie frente a la tumba de alguien que amas profundamente. Sientes el viento frío golpeando tu rostro cansado. Miras la tierra oscura y la piedra pesada que cubre ese lugar de descanso. El dolor que sientes en tu pecho no es una ilusión psicológica temporal. Es un dolor absolutamente físico, real y aplastante que te roba el aire. Pero quiero que mires esa tumba fría con una perspectiva totalmente nueva hoy. La historia de Jerusalén nos muestra que el cristianismo no ofrece consuelos invisibles. No promete que seremos almas flotantes perdidas en una dimensión espiritual nebulosa eternamente. El Evangelio promete una resurrección física, material y biológica de nuestro propio cuerpo. Los santos que salieron de los sepulcros calcáreos de Judea tenían tendones fuertes, tenían pulmones que se llenaron de oxígeno bajo el ardiente sol del desierto. Ellos caminaron usando músculos reales sobre las calles empedradas de la ciudad santa.
Esta corporalidad absoluta lo cambia todo para ustedes y para nuestra vida diaria. Significa que la materia física importa inmensamente porque Dios mismo la redimirá completamente. Él no descarta tu cuerpo físico cuando muere, sino que lo transforma radicalmente. Si el Creador del universo demostró su inmenso poder abriendo esas tumbas antiguas, ustedes pueden estar totalmente seguros de que Él también abrirá las tumbas futuras. La muerte biológica es solamente una pausa temporal dentro del gran diseño divino. Cuando Cristo regrese victorioso, las leyes de la termodinámica volverán a ser alteradas. El mar tormentoso y la tierra sólida entregarán los cuerpos físicos que retienen. Esa enorme victoria sobre la entropía no es una simple poesía religiosa antigua. Es un evento histórico comprobado empíricamente por miles de testigos oculares muy asombrados. Ahora, quiero hacerles una pregunta muy personal y totalmente directa en este preciso momento. Piensa cuidadosamente en esa persona especial que ya no está respirando entre nosotros. ¿Cómo cambia tu proceso de duelo saber que la resurrección es totalmente física? ¿Cómo cambia tu perspectiva al entender que el sepulcro será fracturado para siempre? Por favor, cuéntame tus pensamientos profundos en los comentarios debajo de este video. Ustedes no están solos enfrentando el miedo paralizante frente a la muerte fría. Si esta verdad histórica sacudió tu mente hoy, no la guardes en absoluto secreto. Seguramente tienes un amigo o familiar que necesita desesperadamente escuchar esta gran noticia. Alguien que llora en silencio mirando una lápida de granito sin encontrar respuestas. Comparte este contenido vital con esa persona ahora mismo como un regalo poderoso. Y si ustedes quieren seguir descubriendo las verdades más grandes de la historia, únanse a nosotros suscribiéndose a este canal para explorar juntos el futuro glorioso. La eternidad real ya ha comenzado a manifestarse físicamente frente a nuestros ojos. Nos vemos muy pronto aquí. Adiós.